Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre el libro del Levítico. Dios es el autor único de los 66 libros canónicos de la Biblia, 39 del Antiguo Testamento que corresponden al Tanaj judío y 27 del Nuevo Testamento que juntos son la palabra de Dios, revelada a unos 40 varones, que aunque todos eran imperfectos y judíos, excepto Lucas el médico amado que era griego, escribieron sin error, bajo inspiración del Espíritu Santo, lo revelado por Dios. El Antiguo Testamento se escribió entre los años 1500 y 400 a.C., en hebreo, aunque tiene unos pocos pasajes en arameo, y trata predominantemente de la relación de Dios con su pueblo escogido, Israel. Se divide para su estudio en 5 partes: el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los libros de los profetas mayores y los de los profetas menores. El autor del Pentateuco, que quiere decir 5 libros y equivale a la Torá judía, es Dios, pero fue escrito por Moisés en el desierto, después de que liberó a Israel de su cautividad de 400 años en Egipto. Está formado por Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También se conocen como los libros de la ley de Dios, dada por Moisés a Israel. El libro de Levítico, Levíticos en griego, que quiere decir relativo a los levitas, y Vayikra en hebreo, que corresponde a las primeras palabras del libro que dice, y él llamó, tiene como propósito instruir al pueblo escogido sobre cómo debe conducir su vida y religión para conseguir el objetivo de ser un pueblo santo, que quiere decir apartado o consagrado al servicio de Dios y limpio o puro en su conducta dentro y fuera del templo. Dios dijo: porque enteramente me son dedicados a mí los levitas, a los que yo he tomado de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos, o sea, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas. A diferencia de las otras tribus de Israel, los levitas no se les asignó territorio, sino 48 ciudades repartidas en los territorios de las 11 tribus. Los levitas hacían todo lo relacionado con el tabernáculo y luego el templo de Jerusalén, la adoración, la alabanza, el sacrificio, ofrendas y más. Aunque no cosechaban tierras, los levitas vivían de los diezmos, primicias y demás ofrendas del pueblo de Israel. Ejercieron su oficio hasta la desaparición del templo en el 70 después de Cristo. Los términos sacerdote y levita fueron sinónimos. La palabra santo aparece más de 80 veces en Levítico, y el pasaje clave es: el Señor habló con Moisés y le dijo: habla con toda la congregación de los hijos de Israel y diles: ustedes deben ser santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Y todas las normas y estatutos de Levítico tienen como propósito que el pueblo israelita sea diferente, o sea, santo ante los demás. Levítico contesta 2 preguntas. ¿Cómo puede el humano pecador tener comunión con un Dios santo? Y ¿cómo puede mantener su pureza en la vida diaria para no perder su comunión con Dios? Aquí se explica la importancia de los sacrificios expiatorios, o sea, que cubren los pecados sin quitarlos, y del sacerdote levita, que es un mediador entre Dios y los humanos. Se exponen las funciones y leyes para el ministerio sacerdotal, que son los únicos que pueden presidir el culto a Jehová, llevar a cabo los sacrificios e interceder por el pueblo ante Dios. La figura central del Levítico es el sumo sacerdote. El primer sumo sacerdote fue Aarón, y solo su dinastía, Kohanim, fue asignada por Dios para ejercer el sacerdocio en Israel. En Levítico se da especial importancia al carácter simbólico de los ritos, el culto, las ofrendas, los utensilios, instrumentos, sacrificios e inclusive de las vestimentas y ornamentos de los sacerdotes, que al ser apartados y consagrados para el uso y servicio exclusivos de Dios,
son considerados santos. El libro de Levítico se divide en 5 partes para su estudio. En los capítulos 1 al 7, que es la primera parte, está la ley para los holocaustos, ofrendas, sacrificios por el pecado y la culpa, las consagraciones y los sacrificios de paz. Se podían sacrificar vacas, ovejas, cabras, carneros, tórtolas o palominos, dar ofrendas asadas o cocidas y ofrendar flor de harina. El altar debía estar siempre encendido y toda la grasa y la sangre debían ser siempre quemadas. En los capítulos 8 al 10, que es la segunda parte, están los rituales de consagración de Aarón y sus descendientes como sacerdotes y sumos sacerdotes. Dice, esto es lo que el Señor ha ordenado hacer. Entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua, luego le puso a Aarón la túnica, le ciñó el cinto, lo cubrió con el manto, le puso el efod y el cinto. Luego le puso el pectoral que contenían las piedras del Urim y Tumim, después le puso la mitra sobre la cabeza con la placa de oro y la diadema santa, tal y como el Señor se lo había ordenado, y derramó sobre él y sus hijos aceite de la unción, y sacrificó los becerros de la expiación y el de las consagraciones, y con su sangre tocó sus orejas y pulgares derechos de manos y pies. En Levítico 10 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego e incienso en ellos, y ofrecieron delante del Señor un fuego extraño, que él nunca les mandó ofrecer. Entonces de la presencia del Señor salió un fuego que los quemó, y murieron delante del Señor. Pero Aarón guardó silencio delante de Dios. En los capítulos 11 al 16, tercera sección de Levítico, se enumeran los animales limpios que podían comer, incluyendo peces, aves e insectos, y los considerados inmundos, y se dice que el que toque un cadáver debe lavarse y considerarse inmundo hasta la mañana siguiente, y que el agua, utensilios, hornos, ropas, etc., que fueran contaminados por cadáveres, deben desecharse. Se establece también la ley de la cuarentena para la que da a luz, que deberá llevar a circuncidar al niño a los 8 días, con una ofrenda de holocausto y expiación de un cordero o 2 tórtolas o 2 palominos, como lo hicieron con el niño Jesús. También las leyes sobre la hinchazón, erupción, llaga o mancha blanca en la piel que parezca ser lepra. También se da la ley sobre la menstruación y los flujos en varones y mujeres. Por último, se describe la fiesta anual de la expiación, el Yom Kippur en hebreo, el 10 del séptimo mes y los holocaustos que le acompañan. En la siguiente sección, capítulos 17 al 25, se prohíben los matrimonios consanguíneos, el adulterio, la homosexualidad, el bestialismo y toda impureza sexual. También dice que el hombre y la mujer que evoquen espíritus de muertos o hagan adivinación han de ser muertos. Se prohíbe la idolatría y se da la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Pero se dice que toda la ley se resume así: ama a tu prójimo como a ti mismo. Sean santos porque yo el Señor soy santo. Yo los he apartado de los otros pueblos para que sean míos. Luego se mencionan las 7 fiestas solemnes de los judíos aparte del sábado, que son la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las semanas o Pentecostés, fiesta de las trompetas, o sea el año nuevo del calendario lunar judío, y el día de la expiación. También se menciona el 7º año que ha de ser de reposo para la tierra y el año del jubileo cada 50 años. Termina Levítico con una serie de bendiciones a millares a los que aman a Dios y guardan sus mandamientos, y una serie de maldiciones si no me oyen ni cumplen con todos estos mandamientos míos, dice Dios. Este será un estatuto perpetuo para ustedes y para sus descendientes donde quiera que ustedes habiten. No comerán ninguna grasa ni ninguna sangre. Amén. Muchas gracias por su atención
Y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Así sea.